tardes. Estamos aquí un grupo de enfermeras para hablar sobre la importancia y la competencia enfermera, sobre todo ante los factores de riesgo cardiovascular. Somos enfermeras de distintos puntos y lugares de España, de diferentes hospitales, y además que trabajamos en atención primaria, en atención especializada y en consulta de insuficiencia cardíaca. Por tanto, creo que podemos aportar sobre la labor tan importante de las enfermeras en el tema de la educación. Paso la palabra, la primera, a Carmen Naya, que nos va a hablar en la atención especializada. ¿Tienes el micrófono? Buenas tardes. Bueno, yo quería hablaros un poquito y exponeros cómo vemos o cómo veo yo la educación a los pacientes desde el ámbito hospitalario y también a través un poco de la consulta en la que trabajo en el hospital. Pasé por las dos etapas y ¿qué creo yo? Pues yo creo que como enfermeras nosotros al paciente siempre intentamos darle una atención integral. Hace años pues no utilizábamos una sistemática de trabajo como utilizamos ahora porque no la teníamos, pero ahora que tenemos todos los modelos de cuidados y intentamos trabajar con ellos, intentamos aplicar la educación siempre basándonos en un modelo. Y así, de esta forma, intentamos atender a los pacientes desde que llegan hasta que se van, si están ingresados en planta de hospital, desde el principio hasta el fin, e incluso derivarlos a atención primaria. Y si los derivan en nuestras consultas del hospital, pues desde allí intentar solucionar dentro de lo posible y coordinar la educación, ya sea en nuestra consulta, entre el hospital, y también facilitar la atención hacia nuestros compañeros de primaria para que puedan continuar los cuidados relacionados con educación en factores de riesgo y con todo lo que sea necesario. Y bueno, yo ya sin más paso la palabra a otra compañera para que diga ella su opinión. Bueno, yo creo que vamos a tocar un tema que se ha hablado esta mañana en la mesa, un factor de riesgo muy importante, que es la obesidad. Entonces, Blanca, que ha hecho la revisión de la evidencia científica, nos va a hablar un poco de cuál es el seguimiento y qué aportación puede hacer la enfermera sobre este problema en el continuum cardiovascular. Bueno, en la revisión que he realizado, lo que dice la evidencia es que la obesidad es un factor de riesgo que va en aumento porque los hábitos dietéticos, los hábitos de vida, el sedentarismo va en aumento. La enfermera en los factores de riesgo cardiovascular, que son modificables, tiene un papel muy importante en los cambios de conducta que son tan difíciles. Yo como enfermera hospitalaria creo que cuando el paciente ingresa está en un momento bueno. ¿Por qué? Porque a veces hay enfermedades silentes, la obesidad, a pesar de ser un factor de riesgo, si no hay enfermedad, no se ve la necesidad de un cambio de conducta. Un buen momento es la hospitalización, cuando hay una consecuencia negativa ya para el paciente, que es un buen momento de abordar el consejo sanitario. Es cuando él ve que puede tener beneficios esas modificaciones en sus estilos de vida. ¿Y tú crees que el consejo sanitario es simplemente suficiente? No, yo creo que el consejo sanitario se debe ofrecer en todo momento con ese paciente, que este es un buen momento para abordarlo porque va a haber una receptividad mayor, el paciente se sitúa en una etapa ya que contempla un problema, pero creo que la continuidad de cuidados y la atención primaria a la hora de abordar es clave porque los programas de adherencia fijan las bajas entre un 40 y 60% de estos pacientes en los programas que se establecen para ellos. Entonces, el papel fundamental aquí yo creo, lo tiene la atención primaria. Muchas gracias. Pues vamos a pasar a quien nos hable Ascensión, que trabaja en atención primaria. Ella ha hecho la revisión de la hipertensión arterial, pero bueno, yo creo que ambos son factores de riesgo importantes que nos puede contar o que puede aportar la enfermera de atención primaria para evitar estos factores de riesgo modificables. Bueno, pues el paciente, cuando es dado de alta en el hospital, llega a la consulta de atención primaria y realmente es donde se abordan todos los cambios en el estilo de vida.
se abordan todos los factores de riesgo cardiovascular y desde ahí es desde donde empieza a trabajar paciente y enfermera juntos. Se miran todos los aspectos, se ven todos los factores de riesgos que puedan ser modificables, se empieza a trabajar con él y se trabaja pues, desde pues, los problemas, se inicia con los problemas que tiene, se le da consejo, se le ponen las cosas fáciles, se ve la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico y se le hace un seguimiento. Ahí está el papel importante de la enfermería en atención primaria. ¿Y tú crees que cuál es el abandono mayor del tratamiento, el farmacológico o no farmacológico? Y hay otra pregunta que tengo para hacerte. ¿Crees que todos los enfermos tienen que tener el mismo seguimiento o hay enfermos que tienen que tener un mayor seguimiento? Yo creo que adherencia al tratamiento es importante, sí que hay baja adherencia al tratamiento, pero también hay a los cambios en el estilo de vida, sobre todo bajada de peso, importante, cosas que le suponga un esfuerzo al paciente, yo creo que hay menos adherencia. ¿Y la otra pregunta cuál era? La otra pregunta es si crees que a los pacientes, que hay pacientes que tienes que hacer un seguimiento para que tengan más seguimientos, más controles, digamos, para que tengan una mayor adherencia. Sí, sobre todo en los pacientes que son más mayores, en los pacientes más frágiles, y sí que es cierto que hay un paciente que es un poco a tener en cuenta, que es el paciente de mediana edad, que no se cree que todavía tenga un problema de salud, y en ese hay que tener mucha incidencia con él, hay que trabajar mucho. Muchas gracias. Pasamos a Juana, que nos va a hablar, que ella ha hecho la revisión de la insuficiencia cardíaca. Juana nos tiene mucho que decir sobre el importante rol, competencias de la insuficiencia, de la enfermera en insuficiencia cardíaca. Bueno, muchas gracias, Carmen, por introducir el tema. Simplemente decir lo que ya todos sabemos, que es un problema de altísima magnitud, la insuficiencia cardíaca, que su prevalencia está en ascenso, que supone la primera causa de ingreso hospitalario y supone un presupuesto del 2 al 4 o 5% del presupuesto total global, que también el pronóstico de la insuficiencia cardíaca es peor que el de muchos cánceres, y esto ha obligado a reconducir nuestra organización de la asistencia. En este momento se están recomendando con nivel de evidencia A los programas de atención a insuficiencia cardíaca, que incluyen diversos componentes y en los cuales la enfermera tiene un papel clave. Yo diría que la enfermera tiene 4 áreas de trabajo. Una, el área clínica, se preocupa del seguimiento del paciente, la evaluación clínica del paciente, su monitorización analítica, de la titulación de fármacos. En algunos países incluso puede prescribir o iniciar fármacos. Y un papel muy importante es la educación, que se ha demostrado crucial para evitar ingresos. Esta educación no es solo información, se capacita al paciente para el autocuidado. Básicamente se trataría de reconocer los síntomas, signos y síntomas de empeoramiento, y las pautas de aviso, régimen flexible de diuréticos, régimen de cómo adecuar los factores de riesgo cardiovascular, vacunación, etcétera. Bien, este es un aspecto clave, se trabaja con el paciente y con la familia. Un tercer aspecto muy importante es la parte psicosocial, porque trabajamos con una población anciana, entre 70 y 80 años, con lo cual puede haber problemas cognitivos, psicológicos, sociales, etc. La enfermera evalúa todos estos aspectos y, si es necesario, procura que el paciente tenga recursos suplementarios a través del contacto con las trabajadoras sociales. Y por último, el último punto sería la coordinación y la organización. La enfermera es clave en la coordinación de los diferentes profesionales que asisten al paciente, en la coordinación intra y extrahospitalaria, con los trabajadores sociales también, y también con los familiares y allegados a los cuales intenta implicar en el cuidado del paciente. ¿Quieres decir que la enfermera evalúa
el conocimiento del paciente en su autocuidado, pero también evalúa el conocimiento, por supuesto, y el cuidado que recibe de la familia. Efectivamente. Es decir, es algo así como en mi equipo está el paciente, la familia, el médico de cardiología, la enfermera de diabetes, la trabajadora social, es decir, todas las personas que incluyen en el paciente están en mi equipo. Y la enfermera lo que intenta es garantizar que las necesidades del paciente sean provistas de la mejor manera posible. En ocasiones esas necesidades las provee el propio paciente, otras veces la familia y otras veces los diferentes actores sanitarios y sociales. Y quieres decir que esta evaluación la haces individualizada, que no la haces pues a la semana, sino que la individualizas en función de cada paciente. Es individualizada, es imprescindible que sea individualizada porque estos pacientes son muy complejos, tienen una media de 5 o 6 enfermedades, diferentes factores de riesgo, diferentes niveles cognitivos, psicológicos, situaciones económicas. Entonces es imprescindible hacer una planificación integral de toda su atención posterior y coordinar el trabajo entre todos. Se me olvidaba un aspecto que es fundamental para evitar ingresos, que es la atención precoz. La enfermera ofrece accesibilidad normalmente a través de un teléfono al cual el paciente puede avisar cuando nota que tiene empeoramiento en sus síntomas y se puede hacer una atención precoz, que muchas veces la enfermera administra diuréticos intravenosos o se facilita consulta médica, etcétera, etcétera. ¿Y qué resultados ha dado este tipo de programa? ¿Ha disminuido, por ejemplo, que esta mañana se oía como muy importante como un objetivo de la SEC el disminuir la mortalidad? Este programa disminuiría la mortalidad y los ingresos, dos objetivos importantes de alguna manera de estas pues esto jornadas. se ha aprobado de un modo rotundo. Un modo rotundo significa que estos programas reducen un 30 o un 50% los reingresos, también la mortalidad, el coste y mejoran la calidad de vida, que es lo que en el fondo todos pretendemos. Bueno, pues yo creo que muchas gracias y aquí, en resumen, la importancia de la labor y la competencia de enfermeras para lo que estamos preparadas para aportar a nuestros enfermos y a nuestra sociedad en general. Y nada, muchas gracias.